Bienvenidos, jóvenes. Nos encontramos en las partes altas de Morelia, Michoacán, ¿verdad? Así es. Nos acompaña el arquitecto David Vázquez. De Atelier Arquitectos. Es un terreno de 500 metros cuadrados, una construcción de 250 metros cuadrados aproximadamente, con estructura metálica al interior, aparente. Es un estilo industrial, con una pequeña combinación de residencial tradicional para darle un poco de calidez al exterior en la fachada. Materiales utilizados: concreto aparente, tabique aparente y estructura metálica aparente. Excelente. Arquitecto, muchísimas gracias por recibirnos y gracias por esta explicación que llama mucho la atención, la materialidad de la casa, ¿verdad? Rápidamente, el ladrillo no es algo que estemos tan acostumbrados ya en México a construir, ¿verdad? La gente construye con tabicón, con ladrillo, pero al final se emplasta. Sí, exactamente. Bueno, aquí pues nosotros optamos por el ladrillo, por la vista, y también por esa misma calidez que te provoca. No sé si, pues, como tú bien lo dices, ya no se usa, pero bueno, al interior, al rato que veamos, se siente, a pesar de ser tan abierta la casa y tan alta, se siente pues acogedor el espacio. El mismo color, el naranja, el rojo del tabique, y combinación con la iluminación cálida, pues crea un ambiente pues, muy a gusto. Excelente. Oye, ¿y cuántos metros cuadrados me comentaste que son de cubierta? Esta cubierta son 200 metros cuadrados. A un agua. O sea, son 10 por 20. Son 24 de frente. Ajá. Por 8 aproximadamente. Ok, no sé, es que se ve imponente. Entonces, el frente, o sea, esta parte de la casa, este es el acceso vehicular. Este es el acceso vehicular, y atrás de las jardineras, hacia la derecha, está el acceso peatonal. Ok. Pero cuenta con un circuito, toda la casa alrededor. A ver, vamos si a quieres, un poco. Podemos ver, haz de cuenta, por la parte de la fachada lateral, se van a ver unos pasillos marcados con grava negra, que en el centro del país se le conoce como tezontle. Ajá. Es un tezontle de color rojo, y aquí aquí le llaman grava, y la grava normal que utilizamos para cimentación y eso le llaman grava triturada, como en la mayoría de las ciudades. ¿Nos podrías explicar un poco cómo funcionan las restricciones aquí del lote? Porque estos lotes en esquina son complicados. Sí, de hecho aquí, como es un terreno irregular, es de forma triangular, al interior se juntan los dos vértices y tiene toda esta abertura en curva. Las restricciones fueron aproximadamente 1.50 aquí al frente, y en los lados se abren en los vértices, y en la parte posterior era aproximadamente unos 4 metros hacia adentro, y se hizo una restricción de tipo trapezoidal. Okay. Entonces eso pues más o menos nos guiamos para aprovechar y aventar toda la construcción hacia el frente, para tener un área muy abierta en la parte de atrás, y también aprovechar la orientación que tiene hacia el sur. La fachada frontal es el norte. Okay. De hecho, de las ideas que teníamos era, al utilizar la cantera, de hecho esta es la parte de abajo es cantera negra, y la parte de arriba del tabique, una de las intenciones era que cuando se mojara, cambiara de color. Entonces se le aplicó un sellador que sea incoloro, que no cambie la apariencia, pero por la orientación que tiene y las lluvias como son, no se moja. Entonces llueve de sur a norte, pero eso tiene una ventaja muy grande también. Los materiales utilizados, es una casa de casi cero mantenimiento. En la cubierta utilizamos unos polímeros que es de plástico reciclado con madera, por lo que es cero mantenimiento, que aparte pues no le pega el sol y no tiene contacto con humedad. El tabique ya está sellado, pero también por las mismas condiciones y la orientación que tiene, que no le da el sol ni el agua, pues muy difícilmente se va a tener que volver a sellar, igual que en la cantera en la parte de abajo.
Se usaron piedras naturales en la parte de la cochera y en los pasillos. Entonces, pues también cero mantenimiento. Excelente. ¿Y qué altura tiene la casa? La altura máxima en la parte de aquí, en la parte frontal, que es la máxima, son 7 metros. Y tiene una pendiente que del otro lado más o menos va a dar unos 5, si mal no recuerdo, 5.50. O sea, toda la cubierta tiene un pendiente hacia el sur. Hacia el sur, toda una hacia el sur. Qué interesante esto. Si te fijas acá atrás que estaba el camino de grava, Ajá. hace todo un circuito por la parte posterior de la casa, atravesando el jardín, y se comunica con el acceso peatonal principal, que es este. Entonces, una vez que tú vas entrando aquí, el mismo camino peatonal te marca se bifurca y te lleva hacia la puerta principal o hacia la parte de atrás, que en la parte de acá atrás tenemos un muro de tabique rotado. Que tiene dos funciones. Ahorita, si quieren, al rato que pasemos por ahí les explico como las funciones que tiene. Y te crea un pasillo con una vista pues bastante única. Está muy bonito cómo te genera el recorrido y la sencillez de este muro, ¿verdad? Un muro bajo que no tiene más de 1,70 m, 1,80 m. 1 metro, sí, 1,80 m. Y que también es de cantera, ¿verdad? También es de cantera. Ah, qué bien el detalle de ladrillo, jóvenes, vean esto. ¿Qué tan complicado es la elaboración de Bastante. este muro? Sí, ¿verdad? Bastante. Tuvimos que hacer una plantilla en la que se puso una tabla, dibujamos una hilada. Si te fijas, es una hilada horizontal y otra que va rotando. Esta rotación, si tú lo ves, esta misma, si tú ves la rotación desde abajo, en esta hasta arriba, es una rotación de 0 a 70 grados. Entonces sacó una plantilla, hicimos el despiece en los planos de todas las hiladas, del inferior hasta la última, y fuimos haciendo 2 escantillones para ir marcando la rotación en la parte frontal y en la parte posterior. Entonces tomaba una medida, se tomaba la otra y se iban haciendo. Se marcaron los centros, que los centros son justo donde se junta el tabique horizontal con el que va girando, y aquí tiene toda la estructura oculta, que son castillos colados. Entonces se va perdiendo y no se ve. A la mitad de la altura, más o menos donde está la toma de gas, de ahí para arriba, el tabique se va abriendo formando una celosía. Esa celosía se abre para la terraza que está en la parte de la recámara principal. Ok. Eso por el que en esta parte, en la planta baja, hay un estudio. Entonces, en las primeras ideas del proyecto, se contemplaba que estuviera todo abierto. De hecho, se hicieron varias modificaciones hablando con el estructurista, pues bueno, nos comentaba que como estaba planteada al principio era muy difícil estructurarla, más porque se iban a ver los castillos y se iba a ver toda la estructura. Era algo que no queríamos que se viera. Segunda, bueno, pues si lo dejábamos abierto iba a haber mucha suciedad. Entonces, a la parte de estar limpiando y estar sellando, era poner vidrios en la parte de adentro. Se iba a juntar mucho polvo entre el tabique y el vidrio. Iba a haber muchas complicaciones una vez ya estando en uso. Entonces, bueno, la opción que vimos más viable fue esta. Entonces, ir girando desde, creo que empieza aquí 3 milímetros más o menos para que nos diera. Va girando 3 milímetros, 3 milímetros, 3 milímetros con respecto al anterior. Genial. Y eso ya provoca toda la espiral hasta arriba. Estaría genial poder ver el escantillón para entender un poquito cómo les marca el límite, ¿verdad? Del giro. Sí, bueno, te lo explico, pero es una tablita. Ajá. Con un clavo. Ok. El clavo tenía la medida de, por ejemplo, estas son 12 milímetros. Ajá. Y el otro tenía la medida de 3 milímetros. Por ejemplo, aquí lo podemos ver.
es esta esquina con respecto a esta. Ah, ya te entendí. Entonces poníamos aquí el escantillón y el otro, Sí, y ya sí. lo girábamos dependiendo de dónde venía la varilla en el castillo. Ok. Obviamente para corroborarlo con los planos, te digo, hicimos la plantilla, dibujamos una... Uno a uno. Sí, o sea, haz de cuenta, hicimos una tabla, se dibujaron 2 tabiques en un triplay muy delgadito, se clavó la plantilla del tabique y ese era el centro de rotación. Entonces a la hora que estaba fijo, se giraba y podíamos hacer el escantillón conforme nos marcaba el plano, ya en físico, porque tiene variación el tabique, a pesar de ser de fábrica, tiene una variación de más o menos 1 centímetro. El tabique. Entonces esto a la hora de hacer todo el despiece, porque hicimos un despiece de todo esto para marcar los castillos que vienen desde la cimentación. Y eso también para hacer un despiece de las alturas de las hiladas y que no nos vayan a quedar, o sea, que nos coincidan, digamos, con las traves, que nos coincidan las uniones para que el tabique al interior se viera, o sea, no nos quedara una viga, digamos, aquí justo en la boquilla y se pudiera marcar algún descuadre que tuviera. Entonces hicimos despieces desde abajo hasta arriba y en el sentido longitudinal. Lo que sí estoy seguro es que te quedó muy bien. Eso sí. O sea, el albañil estaba bien enojado al principio. De que no Les quedó, es entendía, cierto, les y ya quedó. después, ya que ya lo vio viendo cómo agarró forma, bueno, ya. Dijo, no, No, ya ya lo se fue. entendí. Sí. No, es que se ve perfecto. O sea, se ve muy, muy elegante, ¿no? Ese giro. 3 centímetros. 3 milímetros. 3 milímetros, perdón. Por hilada. Claro, 3 milímetros. ¿Qué ladrillo es? Es Nova Ceramic. Es Nova Ceramic Vintex, rústico rojo. Ya. Tú lo puedes pedir más o menos rústico. No, de hecho, bueno, así es. Nosotros lo pedimos rústico y así viene. Ok. Así es como te lo entregan. Entonces toda la estructura va por dentro de esos Va alvéolos. por dentro, sí, exacto. De hecho, en la parte de arriba lo vamos a ver. Ah, perfecto. Se va a ver en dónde está. No se va a ver el castillo, pero se va a ver en dónde está oculta. Ok. Y aquí también se ve la restricción lateral, el 1.50 que nos comentabas, ¿verdad? Sí, exacto. Este es el 1.50, esta es la restricción. Muy bien. Bueno, queda un poquito más grande la restricción para no tener holgura. Ujú. Y este es el mismo camino que te comento. Este, si te fijas, ahí da vuelta y se conecta con el otro lado. Ya. Entonces tú puedes recorrer la casa todo por fuera o bien pues ya por acá, por el interior. Muy bien. Pues vamos a ingresar. Este acceso es misterioso, ¿no? La casa, a pesar de que tiene ventanas que hablábamos grandes, me comentabas que tiene filtrasol. Sí, el cristal es filtrasol. Esto por lo mismo, para dar privacidad y protección solar. Digo, para manejar una línea pareja en toda la casa, porque como está orientada al sur, sí nos teníamos que cuidar un poco del asoleamiento. Aunque el clima es frío, o sea, es más frío, es boscoso la zona. Entonces hay mucho aire frío, muy frío. Entonces, y mucha lluvia, hay muchísima humedad. Eso, a la hora de que sea verano, provoca como una sensación pues, sofocante. Y en invierno, por ejemplo, ahorita pues se siente muy templado, se siente fresco. A pesar de esta hora, creo que estamos ahorita como a 20 y tantos grados, a 20 grados, se siente muy fresco. Sí. Entonces eso nosotros nos daba algo de miedo que en época de calor tuviera mucho, ¿cómo se llama? Cuando tiene el impacto solar. Pues Bueno, la... pues incidencia solar, o sea, que estuviera entrando... Sí, incidencia del calor. Ok. Sí. Entonces se manejó todo y eso nos ayudó para tener algo de privacidad. Que a pesar de ser tan altas, comentamos que las alturas de las ventanas, por muy bajas que estén, al exterior son más o menos 1.80 de alto y al interior de todos quedan a una altura un poco más arriba de la altura del ojo. No, a mi altura. Entonces, lo que te provoca es que tú veas hacia arriba, hacia el cielo, y ya no veas nada de lo que hay aquí alrededor. No estás viendo los coches. No estás viendo los coches, ni las personas están viendo de adentro hacia afuera, ni viceversa. Buenísimo. Manejamos 2 accesos, uno de servicio y otro, pues bueno, el principal. Cuando estemos adentro van a ver, el de servicio se comunica con el área de servicio y con la cocina. También esto pensando que luego si vienes cargado o no sé, a lo mejor tienes una reunión familiar o invitados,
bueno, haya un acceso por acá que sea más rápido, que si traes cargando cosas, etcétera, llegues directo a donde tengas que llegar y no tengas que rodear y entrar por toda la casa y pasar por todas las áreas que tienes que pasar. Claro, muy práctico. Me gusta la sustracción del ingreso. ¿Qué medida tenemos de ancho este pasillo? Este pasillo son 2 metros, bueno, aquí son 1,80 y si se abre un poquito más acá al interior a 2 metros. Ok. Eso es 1,80. ¿Y de altura? Y de altura a la parte de aquí baja son 2,50, perdón. 2,50. Esa ventanita me recuerda a un baño. Ok, entramos a la terraza. Exactamente, lo vestibulamos al exterior. Es algo que pues nos gusta, que entres y no entres. Bueno. Entonces entras a la casa, teniendo pues la vista de todo el jardín. En el jardín, les recuerdo, ese es el camino que conecta todo con el exterior. Es como un anfiteatro ahí. Y proteges con la cubierta el camino para el ingreso a la casa. Exactamente. Exactamente. De hecho, con ese volado se protege toda la parte del pasillo, de la terraza. Y en verano, en verano nos proporciona sombra a todo el interior. En invierno sí permite la entrada de sol. Eso nos ayuda para mantener la temperatura pues más o menos promedio en la casa al interior. Porque como me comentaba, sí es muy frío. Entonces esa cubierta nos permite regular mucho la temperatura al interior. Buenísimo. Sí, en verano no entra nada. De hecho, en verano a las 2 de la tarde todo el pasillo tiene sombra. Excelente. Todo el pasillo. Y eso que es doble altura, ¿eh? Y es doble altura, sí. En invierno sí se va recorriendo, pero bueno, la verdad es que no se siente tan fuerte el calor. Y tenemos esta otra terraza, que si tú tienes, por ejemplo, algún evento al exterior, en época de invierno, en donde ahí te pega mucho el sol, por la misma orientación y la altura que tenemos de estos muros, aquí te hace una sombra, pues, o sea, te hace mucha sombra, casi en la mayoría del tiempo, y nos ayuda la casa vecina. Entonces la misma casa vecina nos hace toda esta sombra en la terraza. Buenísimo. Perdón. Adelante. Posteriormente, con el tiempo, está planeado que toda esta cubierta se cubra con enredadera. Entonces está hasta el fondo y en esa esquina para que vaya creciendo y vaya haciendo toda una techumbre de vegetación. Buenísimo. Con lo mismo, con el mismo árbol, igual que proteja hacia el interior. ¿Qué árbol es? Fresno. Ay, qué Este es un fresno. Lo acaban de plantar hace 3 semanas. Entonces estamos esperando que se agarre y pues bueno, que sea la parte central. En el proyecto original se había pensado en un tipo de árbol que tuviera una copa muy, muy grande. Pero bueno, por cuestiones de logística, de especies, etcétera, y que contaban ya con este árbol, nada más se trasplantó y se puso el fresno, que de igual manera son árboles muy, muy grandes. No, va a estar excelente. Oye, qué interesante se ve el ángulo que genera el muro de ladrillo acá. O sea, se ve súper potente. Sí, de hecho ya aquí el giro ya se ve diferente la perspectiva del muro. Sí, completamente. Al otro que habíamos tomado. Que aquí era lo complicado, me imagino, de la geometría del terreno, ¿verdad? Sí. Ese trapecio que comentabas. Sí, exacto. Aquí lo absorbe. Exactamente. Sí, aquí ya más o menos se amortigua y que son parte de las restricciones que utilizamos. También por eso es esta forma. Y tener algo de aire libre aquí, de jardín, que te permita ampliar la parte de exterior de la casa. Quedó muy bien. Que no te lo imaginas nada del otro lado. No. O sea, es un jardín súper privado. Sí, a pesar de estar todo abierto, no se puede ver al interior. Te queda muy buena superficie de jardín. Sí. Digo, el arriate del árbol se hizo con los sobrantes de las vigas de aquí, que tiene también como propósito pues una banca.
O sea, queda a la genial. altura como de banca y también para enmarcar el mismo elemento de vegetación del árbol. Muy bien. Aquí el Arqui no se lo llevó a vender al kilo. No, hay que aprovechar todo. Quedó perfecto. Claro, es que todo es una estructura metálica. Todo es estructura metálica. Fíjense bien, jóvenes. Abran bien los ojos. Se pierden el acero entre el aluminio, ¿verdad? Son ventanas de aluminio. Sí, de aluminio. Ok. Entonces ahora vamos a entrar. Bienvenidos. Bueno, la entrada, este es el área de la cocina. Tú entras a la cocina en donde aquí va a haber una isla y va a estar la cocina en escuadra. Se hizo de esta manera, ya que si tú entras, vas a tener aquí toda esta isla, la escuadra, y aquí tienes la zona de comedor. Entonces, digamos, entras y no entras a la cocina, o sea, tienes como opción, ¿no? Ajá. Aquí, bueno, aquí hubo unos pequeños cambios en toda esta sección de del mezanín, Ajá. porque en un inicio la escalera no era de caracol, era una escalera recta como la de la resbaladilla. De hecho, donde está la resbaladilla iba la escalera. Sí, porque tenemos resbaladilla, jóvenes. Pero bueno, ya como se hizo la resbaladilla, nos pidieron la resbaladilla y nos pidieron una escalera de caracol. Dijimos, bueno, pues vamos a intentar hacer aquí unos pequeños ajustes. Y se recorrió la escalera también para que sea como un elemento principal. Y este volado, bueno, aquí en este volado va una red. Entonces también con la red, aquí va a haber, digamos, una especie como de recibidor en el que tú vas a sentir una cubierta, bueno, una cubierta, por llamarle de alguna manera, ¿no? Aquí. Aquí va a haber una red de descanso. Okay. Buenísimo. Sí. Entonces, bueno, tú vas a entrar y te vas a seguir sintiendo como a la misma altura de la cocina. Ok. Este es el área de comedor. El cubo de madera es el baño. Y la parte posterior de la chimenea es el área de juegos. No se plantea una sala. Pues realmente no hay una sala como de convivencia. De hecho, pues así como en pláticas y todo, hemos visto que luego en las casas, si tienes sala y comedor, o no usas una o no usas la otra, y más bien la actividad que desarrollas en convivencia, pues más bien se desarrolla, puede ser en el comedor dependiendo de la familia, o si tienes una cocina muy amplia donde tengas una mesa, pues se desarrolla o en la cocina o en la sala, y el comedor pasa como a segundo plano. Claro. En este caso fue al revés, nos dijo, yo no quiero sala, queremos un comedor grande para muchas personas y área de juegos, como de billar o mesa de ping pong, ¿no? Entonces queda la barra, queda la mesa en la parte de acá y con comunicación a la parte de acá de la terraza. Se abren las puertas centrales nada más, no se abren los otros dos. Se abren para que igual, o sea, tengas comunicación en las partes que son de convivencia, que sería el comedor y el área de juegos, con la parte de aquí de la terraza, ¿no? Aquí en la terraza, bueno, en la parte de acá del fondo, como remate está la parte del asador, con una estructura metálica para que crezca una enredadera, que es maracuyá. Es una flor muy padre. Entonces, esto va a también servir como obstáculo visual del exterior hacia acá. Y entonces ya tú tienes aquí, digamos que amplías el área que tienes social y la incluyes con esto. Muy bien. Ya la parte de la chimenea, bueno, también puede dar servicio. Digo, está muy grande la chimenea, ¿no? Hay que ponerla a prueba. Platícanos de esta chimenea, porque se ve que es es un logro estructural, además de funcional, estético. Pues de alto tiene 6 metros el tubo, es un tubo completo. Está anclado a la parte de la azotea, en la losa. Se anclaron con unos perfiles metálicos y se ahogó el anclaje. Es una chimenea para funcionar con leña. Ok. Pero tenemos la opción
En caso de que queramos convertirla en combustible biodegradable, bueno, que sea un poquito más amigable con el ambiente, se puede hacer la modificación, ya que tenemos todo el espacio de abajo. En el proyecto inicial estaba pensado que tuviera una solera en la parte de abajo, un marco, y estuviera anclada al piso. Pero, como el piso es concreto pulido, nos gustó mucho cómo se veía. Y tomamos la decisión de dejarla volada. Con opción de que, bueno, de que si se ve la necesidad de que se tenga que anclar por la altura y el movimiento pendular que pudiera tener, bueno, se puede anclar y se deja como el diseño original. ¿Y sí tiene movimiento? Sí, pero digo, la verdad es muy poco el movimiento que tiene para lo alto que está. Claro. ¿Qué perfil será del tubular, el redondo que usaron? Del tubo, si mal no recuerdo, es cédula 30. Cédula 30. Cédula 30. Aquí la soldadura es la que está haciendo toda la magia, ¿verdad? Sí, de hecho acá tiene un anclaje, o sea, tiene un bastidor metálico acá abajo. A ver, jóvenes. La carnita. Ah, ya la vi. Sí. Y en la parte de arriba tenemos conectado también un extractor. Hay un extractor. Hay un claro, extractor por cualquier cosa, que no se quiera ir. por cualquier cosa que no se quiera ir. La pintura también es pintura aplicada con calor, es un polvo. Ajá. Y lo vas fundiendo con el soplete. Entonces te hace una textura rugosa. Muy bonita. Y mate. Está muy bien. Oye, y nos comentabas que el cliente quería este estilo industrial, ¿verdad? Que fue una de las primeras solicitudes del proyecto. Exacto, sí, fue una de las primeras solicitudes del proyecto. Nos dijo que era una casa de estilo industrial. Entonces, pues bueno, empezamos a trabajar, pero pues lo difícil no era el interior, más bien lo difícil fue al exterior. Uh-huh. Porque por las dimensiones de la casa, digo, se ve muy alta, se ve muy grande, y si lo hacíamos tal cual industrial, que más o menos le pudimos dar ese enfoque en la parte exterior, debido a los lineamientos de parte de aquí del fraccionamiento. Ya que si ves las casas que hay alrededor, bueno, son de un estilo, pues digamos, un poco más conservador. Uh-huh. También las restricciones de que tienen que usar teja en porcentajes de la cubierta, pues sí nos limitaban un poquito, pero bueno, ahí entre revisiones y revisiones, pues creo que se logró el resultado que quería el cliente y las limitantes que nos ponía el fraccionamiento. Está muy interesante, parece un área de juegos, ¿verdad? Sí. Me recuerda a los restaurantes Arby's de chiquito, ¿no? Que estaban llenos, eran estructuras metálicas, sí. y siempre tenían pues escaleras y con un montón de toboganes por todos lados. Sí. Está genial. Esa es una casa para niños también. Sí, de alguna manera, ¿verdad? Sí, realmente sí, o sea, creo que es para cualquier edad. Ajá. Sí, es una casa divertida. Es una casa divertida. Sí, creo que te permite pues disfrutar el espacio porque tienes libertad, no hay muros, no hay nada que te limite. Y las instalaciones, estoy viendo, todas quedaron aparentes. Ah, sí, todo al interior es aparente, todo. Todas las instalaciones, agua, gas, luz, todas son al exterior. Sí, fue mucho trabajo de limpieza, uh-huh, de cuidado, de detalle desde que se estaba levantando, por lo mismo. No es igual que si un tabique te queda chueco y luego lo enjarres, pues ya se pierde. Entonces aquí también igual con el piso, se tuvo que modificar un poco el proceso constructivo, porque en un inicio se iba a hacer todo el colado del piso de jalón. Ajá. Y se iba a pulir, pero debido al avance de la obra y al lisaje de la estructura, de los colados superiores, de levantar los muros, tuvimos que hacer un colado y después hacer el colado final después y meter ya la parte de pulido. Que quedó muy bien el colado. Al final, ¿qué espesor tiene esta última? Esta última la hicimos de 6 centímetros. 6 centímetros. Sí, para evitar agrietamientos. Uh-huh. Que de hecho, a la hora del pulido,
se desbastó un poco y eso sacó a relucir el agregado. Que le metimos el agregado, la arena también es negra aquí en esta zona de Morelia, no es como la arena de río que se usa en el Bajío, es arena negra, igual que la grava, y eso le pusimos un poco de colorante al concreto para oscurecerlo, y con el agregado, bueno, también eso nos ayudó a sacar un poco más los negros. Excelente, quedó muy bien, ¿eh? ¿Ustedes hicieron el colado? Sí. ¿O es una empresa que se subcontrata? No, hicimos el colado, de hecho, en los cortes, o sea, los fuimos haciendo con losas, una sí, una no, una sí, una no, y las fuimos haciendo por días, para que la misma losa que ya estaba colada sirviera de cimbra. Entonces, hace cuenta, hicimos este colado y este de acá. Entonces, esta losa ya no se cimbró. Y luego hicimos este colado y esa ya no se cimbró. Y entonces nos fuimos así como intercalando para evitar estar cimbrando y también para que pudiera desahogarse el agua. Entonces empezamos de allá para acá, a la hora de estar curando el concreto, empezamos de pegado del muro hacia el exterior para que la misma agua que utilizábamos para curarlo fuera saliendo y no tuviera exceso de humedad del concreto. Eso nos ayudó para que pues no tuviera agrietamientos. Digo, hay pequeños agrietamientos, no son estructurales y tampoco son grandes, o sea, de hecho pues no se ven, salvo uno que está ahí en la esquina. También los cortes... Se ve súper bien ejecutado, la verdad que sí. Entonces todo tiene pendiente hacia el ventanal. No, el colado se hizo como si tuviera pendiente, pero para ir sacando el agua y que no se estancara, más bien. Pero no tiene pendiente, pues. No tiene pendiente. Sí, muy bien. Bueno, entonces, recorriendo un poquito, vamos a conocer el medio baño que me comentabas que está... El medio baño, sí. En esta caja. Está en esta caja. Falta la puerta, que la puerta va del mismo material. Entonces, una vez cerrada, va a quedar, digamos, imperceptible. Aquí está el marco. Entonces, una vez cerrada, nada más se va a ver la junta, como se ve en la parte superior. ¿Qué madera es? Es encino. Bonita, sí. Es encino natural. Y el baño. Igual, con las instalaciones aparentes, se utilizaron baños con tanque oculto. Entonces, también que quedara flotado, que quedara todo visible. Igual, los accesorios pues también son de estilo con tubería galvanizada pintada de negro. ¿Qué marcas son? Interceramic. Unos son Interceramic, otros son Elvex. Los monomandos son Elvex. Ya vi. Los lavabos son Interceramic. Qué bonita línea, ¿eh? Sí, está muy bonita esa línea. Súper elegante. ¿Y los accesorios eléctricos? ¿Qué marcas son? Esteves. Pero eso es solo la caja, o sea, es solo la placa con el... nada más la vista, nada más el accesorio. Todo lo demás es conduit, ¿verdad? Sí, es conduit, todo pintado. Todo pintado. ¿Y con qué lo pintaste? Con esmalte y con compresora. Con compresora. Entonces se empapeló y a detallar. Qué buen trabajo, Trabajar. Ahorita nos vas a decir cuánto fue el costo por metro cuadrado aproximado. Sí. Creo que ya empiezan a sacar sus cálculos, jóvenes. Yo le calculo, ahí te va. Yo después de esto, vamos arriba, 18,000. Más arriba. 25. Más o menos. 25. Sí, es que digo, me he acostumbrado a escuchar como 12, 13, pero sí te creo. Es que es mucho trabajo. Lo que subió mucho el costo, el acero. Claro. El acero subió bastante el costo porque el volado que está en la cochera es un volado de 4 metros de ancho por los 8. La vi. Entonces, las vigas, acá arriba las van a ver, el cambio de dimensión de las vigas. Que aparte todo alrededor, no sé si viste, no se ve ningún castillo. Claro. Entonces todo está oculto y aparte los castillos que están, las columnas del muro están ancladas a las columnas de acero. Entonces tienen, digamos que lo que está cargando es la columna, pero por la parte de acá atrás del patín tiene unos conectores y se pusieron castillos. Entonces no hay traves, el muro no tiene traves. O sea, la viga está separada del muro. Entonces, todo lo carga las columnas. Las vigas básicamente sirven para que no se deforme la estructura, porque pues son los 7 metros de alto. Ya te entendí. Entonces, al final,
no son portantes, pues solamente se cargan a sí mismos los muros de ladrillo. Exactamente. Y lo que evita que se vayan hacia enfrente son las vigas las columnas de IPR. Esas son las que amarran a la estructura. Claro. Sí, es que es una casa de acero prácticamente, Es una ¿verdad? casa de acero. Muy Sí. bien. No, y el tiempo de ejecución de los muros, como son aparentes por los dos lados, entonces era limpiar tabique por tabique, después se limpió, una vez ya que estaba todo levantado, se fue detallando boquillas por alguna que hayan quedado a la hora de la ejecución, pues que hayan quedado con imperfecciones, y se tuvo que limpiar todo lo que se manchaba de la mezcla, del mortero, más el sellado. Entonces eso sí nos retrasó en tiempos y bueno, pues también la mano de obra significa más tiempo, más dinero. Claro. Demasiado trabajo hay en esta casa. Oye, qué bonito el ladrillo ese. ¿Nos podrías decir qué modelo es, qué marca es? Este ladrillo, este azulejo es Cesantoni, marca Cesantoni. Genial. Modelo Manhattan de 7x30. Usted sí sabe sus números, arquitecto. 7x30. Conoce sus datos, muy bien. Sí. Es que ustedes construyen, diseñan. Sí, esta casa la diseñamos y la construimos. Buenísimo. Sí. ¿Y qué tiempo se llevó la ejecución? 1 año y medio. Ahora, hasta el momento llevamos 1 año y medio, ya lo único que faltan son carpinterías, que es la parte de la cocina, el estudio y detalles en la parte de la recámara. Genial. Que el estudio, bueno, es lo que falta, lo más grande. Ahorita tenemos que ir a verlo.